Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Mis amigas y amigos, un gusto estar con ustedes una vez más. Daniel capítulo 4, verso 23 nos dice: Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. El testigo no invitado. El intérprete vuelve a leer la sentencia antes de explicarla, y en esa relectura se advierten 2 cambios significativos. El primero endurece. Donde el mensajero celestial había dicho derribad, el profeta dice cortad el árbol y destruidlo, añadiendo el verbo arameo jabal. Arruinar, echar a perder. No suaviza el fallo ni un ápice. El hombre que había tardado 1 hora en encontrar las palabras no usó esa hora para rebajar el mensaje. El segundo omite. En el relato del rey, la sentencia incluía la frase más terrible de todas: que su corazón de hombre fuera cambiado y le fuera dado corazón de bestia. A repetirla, el profeta la deja fuera, no la niega. El rey acababa de pronunciarla él mismo y volverá a aparecer, pero no la subraya. Menciona la parte con las bestias del campo y calla lo demás. Hay un arte pastoral en saber qué no repetir. Queda en pie, en cambio, todo lo que da esperanza. La cepa permanece en la tierra, la atadura la conserva, el rocío del cielo sigue bajando cada noche y el plazo tiene término. La estructura misma del versículo predica: la destrucción va primero y ocupa pocas palabras. La preservación viene después y ocupa el resto. Nótese por último cómo se identifica al protagonista de la escena. De todo el sueño, lo que se retoma aquí no es el árbol sino el vigilante. Lo que vio el rey fue, ante todo, a alguien descendiendo. El monarca creía haber soñado con su propia grandeza. En realidad, había visto al testigo. En aquella corte, un edicto real se leía en voz alta ante testigos y quedaba fijado por escrito precisamente para que nadie pudiera alterarlo después. El profeta procede igual. Repite el fallo textualmente antes de exponerlo, de modo que el rey no pueda decir más tarde que la interpretación añadió algo. Lo que viene a continuación no será una opinión sobre el sueño, sino la lectura de un documento que el propio soberano acaba de dictar. Hubo un vigilante que registraba los motivos, las palabras y las acciones del primer rey de Israel. El Señor fue testigo invisible de cada designio secreto, de cada plan abierto y de cada movimiento homicida de aquel hombre. Ese mismo vigilante es el que ahora desciende sobre Babilonia. Y su voz llega siempre en el momento exacto del orgullo. Cuando este monarca hiciera su soberbio recorrido por las obras de sus manos y se jactara de su poder y de su gloria diciendo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La voz del vigilante le respondería: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Años después, en esa misma ciudad, otro rey se levantaría contra el Dios del cielo. Haría un gran banquete y, en su embriaguez y su placer, no consideraría nada demasiado sagrado para su uso, divirtiéndose a costa del Dios vivo y verdadero. Y una mano sin sangre trazaría sobre la pared, en caracteres vivientes: Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. En aquel festín sacrílego había un vigilante a quien él no había invitado y cuya presencia no había discernido ni percibido. La condenación de su reino quedó escrita en un decreto inmutable. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin.
Esa es la línea que atraviesa la historia entera y llega hasta el juicio final. Ningún poder cae por sorpresa, cae después de haber sido observado, advertido y pesado. El vigilante que hoy desciende sobre un árbol es el mismo que un día abrirá los libros. Dios es el testigo que nadie convoca y a quien nadie puede excluir. No asiste a nuestra vida porque lo invitemos, está allí por derecho de creador. Podemos no discernir su presencia y no darle la bienvenida, y eso no altera en nada el hecho de que está registrado. La única diferencia que producen nuestra ceguera y nuestra indiferencia es que nos privan del consuelo de su compañía, no de la exactitud de su registro. Y ese registro alcanza 3 niveles: los motivos, las palabras y las acciones. Los hombres juzgamos casi siempre por el tercero, a veces por el segundo, nunca por el primero. Dios empieza por donde nosotros no llegamos. Pero repárese en el orden de su obrar. Primero observa en silencio, largo tiempo, después habla, y solo al final ejecuta. Aquí el juicio ya está pronunciado, y todavía queda la cepa, el rocío y un plazo. Dios no es lento porque dude, es paciente porque quiere salvar. Vive sabiendo que hay alguien presente, no como quien teme una cámara oculta, sino como el hijo que trabaja delante de su padre. Esa conciencia no paraliza, ordena. Cambia lo que decimos cuando creemos que nadie escucha y lo que planeamos cuando creemos que nadie ve. Invítalo hoy, antes de que llegue como testigo de algo que preferirías esconder. La diferencia entre las 2 escenas de aquella ciudad no fue la presencia del vigilante, estuvo en ambas, sino que uno acabó reconociéndolo y el otro nunca lo discernió. Al que lo recibe, el mismo vigilante le resulta refugio, al que lo ignora, sentencia. Y aprende a decir la verdad sin ensañarte. Repite lo que Dios dijo, no lo suavices por cobardía, pero no subrayes lo que solo serviría para herir. Cuando tengas que corregir a alguien, deja siempre a la vista la cepa, el rocío que sigue cayendo, el plazo que tiene término, la puerta que Dios no ha cerrado. En el banquete de un rey alguien escribió en la pared lo que nadie quería leer. En el sueño de este otro rey, alguien descendió del cielo a hablar de un árbol. En ambos casos el testigo llegó sin ser invitado, porque el amor de Dios no espera a que le abran la puerta para venir a advertir. Y esa insistencia tiene un nombre. El vigilante que registra nuestros motivos es el mismo que descendió hasta nosotros, no ya para tomar nota, sino para tomar nuestro lugar. Cristo conoce todo lo que hay escrito en nuestro expediente y, conociéndolo, murió por nosotros. Por eso la mano que escribe en la pared y la mano traspasada en la cruz son la misma mano. Ábrele hoy, no dejes que el registro de tu vida se complete sin que hayas reconocido al que estuvo siempre allí. Si lo recibes ahora, el día en que se abran los libros, no encontrarás un juez que te descubre, encontrarás a un Salvador que te reconoce. Señor, tú eres testigo de lo que nadie ve. Conoces nuestros motivos antes que nuestras palabras y nuestras palabras antes que nuestros actos. No podemos escondernos de ti, y hoy no queremos hacerlo. Perdónanos por vivir como si tú no estuvieras presente, y por no discernir ni recibir tu compañía en los días en que todo nos va bien. Ven a nuestra casa, a nuestro trabajo y a nuestros pensamientos secretos y ordena allí lo que esté torcido. Gracias porque tu juicio siempre deja una cepa en la tierra, un rocío cada noche y un plazo con término. Gracias porque tu paciencia no es descuido, sino amor que espera nuestro arrepentimiento. Jesús, tú conoces todo lo que hay escrito sobre nosotros y aún así diste tu vida. Haz que hoy te abramos la puerta para que el día en que se abran los libros, seas tú quien responda por nosotros. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.